Pero hay mucho que analizar respecto de la iglesia y yo quisiera cerrar con este tema. No porque no dé para más, porque hay muchísima tela de donde cortar, mucho conocimiento por delante. Y ya hemos dado un vistazo a lo que Jesús deseaba que sucediera en cada uno de los prototipos de iglesia en cuanto a la animosidad, a cómo se estaban conduciendo en lo individual. Y para hacer un rápido reconocimiento o recordatorio, acordémonos que cada una de ellas tenía sus cualidades y algunas tenían sus defectos. Y Jesús les animó en sus cualidades, le dijo, está muy bien, continúen adelante, pero pónganle más empeño. Pero fue más enfático en cuanto a referirse a la vida de problemas que llevaban. Y él les anticipó que si esas cosas no eran cambiadas en ellos, él pronto vendría para quitar el lugar que él había un día prometido. Y esto es muy interesante porque la oferta del evangelismo o del evangelio es darnos una vida mejor, un futuro mejor, no únicamente para nosotros, sino también para la vida de nuestros hijos. Pero quienes podemos cortar con ese propósito de Dios somos nosotros mismos cuando decidimos mal. Entonces Jesús fue enfático en eso y les dijo, mira, tengo pequeñas cosas contra ti. Y les fue anunciando los defectos que los hombres tenemos en atesorar una actitud que ya no corresponde a nuestra nueva ciudadanía o a nuestra nueva manera o cultura que debiéramos de practicar siendo hijos de Dios. El asunto es que muchas de las veces llegamos a creer nosotros que una vez que aceptamos la fe en Cristo Jesús, el alabarle, el ayunar, el orar, el adquirir cierto conocimiento, nos faculta para no recibir la corrección absolutamente de nadie y llegamos a pensar que los líderes de la iglesia únicamente están ahí para entretenernos, tal vez un domingo, un jueves, otros días de la semana, y llegamos a equivocarnos fuertemente. Y vamos a ir entendiendo en el desarrollo de esta plática cómo es importante que podamos atender a los mensajes y a la enseñanza que se nos brinda. El tema que estaré tocando se llama Entraremos juntos. Y para ponerle un poco de salsa, ¿usted en alguna ocasión ha tratado de entrar juntamente con otra persona por una puerta angosta? ¿Qué sucede? Se atoran, como que no podemos, ¿no? Pues fíjese que hay una cosa aquí que es muy importante. Jesucristo ilustró únicamente, no porque Él tenga una puerta angosta, ilustró que el camino de la salvación es angosto, ¿verdad? Dice, y son muy pocos los que caminan por ese camino y van a pasar por esa puerta. Sin embargo, dice, el camino que lleva a la perdición es amplio, de una puerta ancha. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 15, encontraremos, le decía Marta, una de las enseñanzas que yo no logré entender por años, casi 22 años, y que hoy me es más fácil poder entender. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Pero una Biblia, en otra versión, tal vez como la tuya, dice, de ninguna manera nosotros precederemos a los que hayan muerto. Es tan interesante poder entender que Tesalonicenses está hablando con respecto a la segunda venida de Jesucristo. Nosotros creo que de una u otra manera ya hemos escuchado de esta venida. Ya hemos escuchado muchas cosas que se discurren o se discuten en ocasiones de que si Jesús viene para llevarse a aquellos que estaban caminando correctamente con Él la vida cristiana y
arrebatarlos, sacarlos de lo que se considera gran tribulación, una grande tribulación, un gran problema sobre la humanidad. No quiero entrar en ese detalle por el momento, pero sí quiero que podamos entender lo que dice Pablo. Los que estemos vivos, ¿es probable que nos toque a nosotros? Es probable que no. Dice, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos podemos adelantar a los que ya están muertos. No podemos nosotros preceder. ¿Qué significa la palabra preceder? Ir adelante, en tiempo, en orden o en lugar. Y otra de las definiciones interesantes es tener más importancia que otros. Pero vamos viendo los siguientes versículos, 16, 17 y 18, por favor. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Qué interesante es esto. Imagínese usted la venida de Cristo Jesús y póngale un poco de emoción, apareciendo Jesucristo en las estrellas con un gran resplandor y deteniéndose por un momento su figura por ahí como Dios, esperando que los muertos resuciten y que juntos hagamos un equipo enorme de personas y nos juntemos en el aire con Él. Pero dice Pablo, ninguno va a ser antes que el otro. Todos a una, en el mismo instante, en el mismo momento, no adelantándonos y todos, sino que todos juntos iremos a ese encuentro. ¿No te parece importante esto? O sea que yo no puedo decir, bueno, las personas no quieren nada con Dios, pues que se queden. Allá ellos. Yo voy al encuentro con Cristo Jesús, porque no me puedo adelantar. Tengo que esperar. Aún los que ya murieron están en espera que este momento se dé. Está puesto para nosotros un tiempo de espera que debemos de saber qué es lo que vamos a hacer en ese tiempo. Si bien es cierto que existe un código de ética descrito a través de los 10 mandamientos de la ley de Dios, también es cierto que el fruto de la carne se rinde ante el fruto del Espíritu Santo. Esto es una certeza. Hago una pregunta y reflexionemos un poco. Algunos de nosotros hemos acudido ante un doctor a que se nos consulte o se nos prescriba algo porque tenemos alguna anomalía física. Como consecuencia de este acto, sea el doctor que sea, en ocasiones tenemos que hacer una cita. Y entre tanto que el tiempo se da para podernos atender, hacemos una fila de espera. ¿Qué haces en ese tiempo de espera? Nótalo un poco. Algunos se quejan, ¿no? Para ver si es posible que se la adelante un poquito. Otros se relajan, tal vez van a la lonchería, un lunch, una soda. Algunos leen algunas revistas. Otros adelantan un poco de trabajo, se ilustran, pero hay cosas que empiezan a hacer. Lo importante es que debiéramos de entender que el tiempo que aparentemente nos queda libre, tenemos que dedicarlo en algo que sea importante. Podemos ilustrarnos y capacitarnos un poco en tal vez leer un artículo de interés. Podemos orar, podemos compartir con otros. Podemos hacer muchas cosas. Yo preguntaría, entre tanto que el tiempo está cerca y entre tanto que el tiempo de espera se acorta, ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que supuestamente nos sobra? ¿Nos estamos envolviendo en la cultura donde estamos? ¿O estamos tratando también de purificar nuestras vidas, de hacer valer que el fruto del Espíritu Santo puede rendir esas malas actitudes de mi hombre viejo? Yo puedo trabajar,
para dejar de ser la persona que a Dios no le agrada que yo sea. Quiero adelantarte algo. Es de gran responsabilidad soportar a los que no quieren caminar. Pero también es de gran responsabilidad saber cortar con los que definitivamente no avanzan en la dirección de constituir una iglesia sin arruga y sin mancha. Porque el deseo de Cristo Jesús en ese tiempo de espera es que tú y yo nos limpiemos de toda clase de impurezas y de pecado. Dios nos está dando un tiempo, aún descrito a través de las iglesias apocalípticas. Les dice, les ha dado un tiempo para que se arrepientan, y si no lo hacen, ¿vendré con qué? Sobre ti y sobre la vida de tus hijos. ¿Quién desearía que a sus hijos les pasaran cosas extrañas o malas? ¿Cómo quedaría su mente, sus pensamientos? Hemos analizado y hemos conocido de tantas y tantas personas que se culpan a ellos por toda la vida porque tal vez iban manejando, se distrajeron un poco, se accidentaron y a ellos no les pasó nada, pero el que iba enseguida, que pudo haber sido su hijo, su esposa, él pudo fallecer o tener cuestiones mucho más difíciles en salud. Y es algo que lacera la mente. Usted que es cristiano y que es creyente, sabe que esta vida es pasajera y que después de esta vida, después de que nos graduemos, que tengamos que confrontarnos con Dios, nos espera la vida espiritual. Y sabemos que hay dos lugares nada más para poderla vivir eternamente: a un lado de Dios, que es lo que nos ha ofertado hoy que tenemos vida, o alejados totalmente de Él en tinieblas y tormento eterno. Es muy probable que tú puedas ser uno de los que estén en tinieblas para toda tu vida. Y es muy probable también que tu actitud acarrea la vida de tus hijos a estar junto contigo. Tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad de hacer entender a nuestro intelecto y a nuestro corazón que hay un código de ética a través de los 10 mandamientos que debemos de absorber y actuarlos, para poder someter todos nuestros malos deseos, todo el fruto de la carne que es contrario al Espíritu, y así poder avanzar en constituirnos como un grupo, como una iglesia sin arruga y sin mancha. Porque la espera que Cristo Jesús estará haciendo en el aire va en ese tenor de esperar a su iglesia, y tú y yo estamos conformando la iglesia. Medite por un poco de tiempo nada más. Cuando una persona desea casarse, ¿qué es lo que busca del futuro compañero, cónyuge? ¿Qué es lo que busca? Que tenga ciertas cualidades y ciertas virtudes, talentos, que le pueda brindar seguridad, que usted tenga certeza que le va a ser fiel. ¿Qué más es lo que busca? ¿Se ha puesto a pensar en eso o nomás se lanzó y ahí a lo que salga? ¿Qué buscaba? Porque si fue alá y se va, entonces las cifras del INEGI tienen razón. Más del 56% de los matrimonios al año se están divorciando. ¿Por qué? No hemos hecho un escrutinio de qué es lo que queremos y deseamos. Muchas veces vivimos el momento únicamente y lo del día de mañana, el día de mañana lo va a sacar. Como que aplicamos el proverbio, ¿no? Como que lanzamos mucho de Eclesiastés, cada día trae su propia aflicción, ay, mañana Dios sabrá. Jesucristo, de igual manera, está buscando que su iglesia tenga virtudes, que su iglesia sea una iglesia gloriosa y sin mancha, sea una iglesia fiel, que no se contamine absolutamente con nada de lo que él llama pecado. Y yo te haría una pregunta: ¿qué acaso la iglesia no está constituida por personas? Entonces es una acción que nos corresponde a nosotros, limpiarnos de toda clase de mancha. Con razón el libro de los Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios,
de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultad. Y dice la versión internacional, añade, y que corrompa a muchos, o que eche a perder la vida de muchos. Hemos puesto en diferentes ocasiones el ejemplo de lo que pasa en los comercios de frutas y verduras. Lo vemos nosotros en los mercados de conveniencia. Hay botadores de verduras o de frutas en donde los encargados del departamento están sacando en cajas la fruta o la verdura que se está pasando de madura, que se está echando a perder. ¿Cuál es el propósito de esto? Que no contamine a las demás. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Ellos lo hacen constantemente porque eso les significa pérdida económica, pérdida de sus ganancias. ¿Y sabes lo que pasa con nosotros? Es la misma ilustración que Dios hace para nuestras vidas. Dice, asegúrese, tenga firmeza y seguridad, la garantía de que está actuando correctamente. Asegure de que las acciones le van a dar una vida de tranquilidad. Haga las cosas correctas para que usted esté protegida de todo tipo de riesgos. Cerciórese, convence y convéncete que vas en el camino que Dios ha trazado. Convéncete en que si Cristo Jesús nos alcanza en nuestra vida, podemos estar en la confrontación con Él en los cielos. Asegúrate. Le hago una pregunta ahorita, no me la conteste. ¿Está seguro que si este momento, este evento se diera en este momento, entraríamos todos a enfrentarnos con Él, a recibirnos en el aire? ¿Sí o no? No me lo conteste. Por eso es necesario que en este tiempo de espera empecemos una vez más a preguntarnos si es necesario volvernos a ver en el espejo de Dios para vernos cómo Él nos mira y quitar las imperfecciones, empezar a quitar todas esas cosas que a Él le molestan de nuestras vidas para que estemos preparados para el momento de la boda. Le hago una pregunta más. Si a usted se le invita, ¿a quién no han invitado en alguna ocasión a una boda? También le quiero preguntar una cosa, ¿su forma de vestir cuando va a la boda es igual que cuando se levanta y se pone a hacer los quehaceres de su casa? ¿Por qué no? Porque es un día especial y es muy probable, no que no lo dejen entrar, que usted se sienta mal al entrar en esa condición, al ver a los demás elegantes y guapos y usted no. De la misma manera, pero aquí al revés, Dios tendrá guardianes para detener su entrada si no va vestido correctamente, para detener su entrada si sus vestidos van manchados, esos vestidos que Él nos entregó en santidad y limpieza cuando aceptamos que Cristo viniera a nuestro corazón. ¿Cómo has mantenido tus vestidos en este tiempo de espera? ¿Estás elegantemente vestido para este gran evento? Tenemos que hacer que algo que ya no se escucha en las iglesias se empiece a trabajarse, que funcionen las atalayas. ¿Quién recuerda lo que es una atalaya? Por favor. Una torre de vigilancia. Es algo semejante a lo que sucede por ahí en algunos mercados, ¿no? Que los guardias estaban en el estacionamiento, una canastilla por alto, 3-4 metros, que podía cuidar su automóvil. Y las atalayas tenían esa función dentro de las murallas de las construcciones del pasado. Había lugares elevados también donde estaba un vigía, un vigilante de día y de noche, observando si algún riesgo, algún enemigo podía venir a atentar en contra de la ciudad. Y Dios también levanta atalayas. Dile a tu vecino, tú eres una atalaya, de menos debieras de serlo. Vamos a Ezequiel, por favor, capítulo 3, versículo 17 al 21. Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 al 21. Hijo de hombre,
a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Y es que atalaya y centinela es lo mismo. 3, 17 al 21. Por tanto, cuando escuches mis palabras, adviértele de mi parte al malvado. A mí me gusta alguna de sus traducciones que dicen al impío, porque hemos trabajado mucho con los impíos en los últimos días, ¿no? ¿Qué decíamos que era un impío? Aquel que conoce de la palabra de Dios, pero que no la actúa. Entonces, dice, ve, adviértele de mi parte al impío. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado o al impío, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú no se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo le hago caer, y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Por haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. O sea, tenemos una gran responsabilidad. No es únicamente observar los errores que cometen nuestros hermanos en fe. No es únicamente estar visualizando o fiscalizando la conducta de los demás. Tenemos la responsabilidad de hacer el señalamiento directo a la persona. Mira, lo que estás haciendo no es correcto. Dios lo califica como un grave pecado que te convierte de su hijo a ser un impío, alguien alejado totalmente de Dios, y tu alma se va a perder en el futuro. Dice que si te hace caso y deja los malos caminos, él se va a salvar, pero también tú. Pero si tú no le adviertes, él se va a perder, pero también tú. El problema, ¿sabe cuál es? Que nos la estamos pasando muy campechanamente. Los cristianos no queremos problemas con nadie. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien le dice o le hace un señalamiento de algo que se está actuando mal en la vida de alguien? ¿Qué se escucha? ¿Y tú quién eres? ¿Con qué derecho vienes a decirme o meterte en mi vida? ¿A ti qué? No digo la otra palabra. Ah, sí. Pero depende mucho de qué palabras usemos, en qué momento, y si lo hacemos con sal, con tacto, para reconvenir y hacer de ver a la persona que estamos buscando, no por nuestro capricho, sino por la salvación de su alma. Sigue diciendo Ezequiel, pero al capítulo 33, repite lo mismo. Ezequiel 33, del versículo 1 al 9. El Señor me dirigió esta palabra: Hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile: cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta pero no se da por advertido y llega la espada y lo mata, él mismo será culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta pero no hizo caso, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero el centinela, yo le pediré cuentas de esa muerte. A ti, hijo de hombre, que te he puesto por centinela del pueblo de Israel, por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Y es que Dios, en este tiempo de espera, está deseando que ninguno de nosotros se
pierda, que todos vengamos al arrepentimiento y que podamos entender que Él las cosas que nos pide las pide porque quiere beneficiarnos con las acciones que nosotros tenemos después de que accionamos la fe. ¿Qué estaremos haciendo en ese tiempo de espera? Ahí en Deuteronomio capítulo 29, versículo 19, me gusta mucho la versión internacional. Dice que después de haber observado a alguien deleitarse y atesorar el pecado en su vida, y no se le corrige, y no se le ayuda para que salga de él, y persiste todavía en continuar en su mala conducta, dice, va a acarrear la ruina de todos. Yo te hago una pregunta. ¿Tú deseas perder tu lugar con Dios por la vida de otro o por la irresponsabilidad de otro? Yo no. ¿Y tú? No. Yo no deseo pagar los platos de otra persona por su terquedad y necedad. Por eso es necesario que si la persona persiste en su mala actitud, sea quitada del botadero para que no contamine a los demás. La historia bíblica nos recuerda de una acción ubicada en el pueblo de Israel. Algunos se rebelaron contra Moisés y contra Dios cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir instrucciones de parte de Dios. Y como se entretuvo por algunos días, ellos dijeron, ya no va a regresar, los leones se lo comieron, los osos salvajes, animales fuertes, poderosos, acabaron con su vida. Mejor sigamos a otro Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Contaminaron idolátricamente la vida del pueblo de Israel. Aarón, como consecuencia, les creó un becerro. Esta acción tuvo que traer una repercusión muy fuerte. Cuando Moisés baja y se da cuenta de lo que habían hecho, le llama la atención, y después de esto Dios tiene que exterminar a miles de personas de aquel campamento israelita. Dice la palabra de Dios que la tierra se abrió y se tragó a aquellos rebeldes, aquellos que persistieron en su pecado internamente. Y lo mismo puede pasar el día de hoy. No creas que Dios seguirá usando los mismos recursos abriendo la tierra, no es necesario. Dice Deuteronomio que pueden pasar muchas cosas, te puedes extraviar mentalmente, te puede botar la razón e ir de día en día, de hierro en hierro, errando en todas las acciones que haces, a pesar de creerte inteligente. No esperes que estos momentos se den en tu vida. Es tan importante entender que el mal de otros puede poner en riesgo mi salvación, y yo debo de ser vigilante de que entre nosotros no haya personas que nos puedan poner al borde de la muerte o de la descomunión con Dios. En lo individual y en lo grupal, a la iglesia se le conoce como edificio de Dios. Se le conoce también como campo de Dios, como templo del Espíritu Santo. Decía Pablo, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Se le conoce a la iglesia también como virgen pura. ¿Qué significa esto de virgen pura? Se habla de una mujer. En su caso, la virgen pura. ¿Cuáles eran las condiciones de la Virgen María para que no? A ver, ¿cuáles eran las condiciones de María? ¿Era qué? No había conocido a hombre. ¿Qué más? Su conducta. ¿Qué más? Era una mujer virtuosa. Entonces a la iglesia se le da esta referencia de ser una virgen pura. No ser nosotros como iglesia infieles a Dios. Desviarnos detrás de otros tipos o corrientes del pensamiento. Mantenernos sin mancha como iglesia. Se le conoce también como la Jerusalén de arriba, porque la iglesia de Dios es espiritual, todos lo sabemos, ¿no? Aunque aquí nosotros nos juntamos, pues cuando Jesucristo venga, no creas que nos va a llevar a todos. Yo me involucro, no creas que nos va a llevar a todos. Nos va a llevar a algunos y va a dejar a otros, porque hay quienes no quieren caminar. Por eso es que es la Jerusalén de arriba.
Esto contradice lo que muchos evangelistas dicen. Es que tú únicamente recibes a Cristo en tu corazón y ya está hecho. No, hay más cosas. ¿Cómo inviertes el tiempo de espera? Se le conoce también como templo sagrado o cuerpo de Cristo. La novia de Cristo. Imagínense si Cristo es el Dios creador del cielo y de la tierra y de toda cosa cuanto no conocemos en este mundo material y en el mundo espiritual. Imagínate la clase de novia que quiere. No sé si se den cuenta, mujeres, pero los hombres son exigentes. Cuando se quieren casar, no se quieren casar con cualquiera. Dicen los hombres que para pasar el rato, cualquiera. Para ya unirse al matrimonio la cosa cambia. Tal vez las mujeres piensan lo mismo. Para pasar el rato, que ya no estaría tan bien, cualquiera. Para el matrimonio la cosa se vuelve más selectivo. Oye, pero si no era la novia de tu juventud, la que decías que no podías, no podías vivir con ella, 15 años de novio desde la primaria. No, es que ya quiero sentar cabeza. Hace que las cosas cambian. Le encontré estos y estos y estos defectos. ¿Qué es lo que crees que Cristo va a ver en nosotros? No, mira pues, estos y estos y estos defectos. No se limpió. ¿Cómo será una novia que no se baña a la hora de su boda? O que no se vistió apropiadamente. No se peinó, no se embelleció dentro de... No. ¿Crees que Cristo Jesús nos aceptaría como estamos ahorita? No. Tenemos que limpiarnos. Y me involucro también. Tenemos que limpiarnos. Tenemos, como dice Deuteronomio, procurar ser diferentes. Procurar adquirir el carácter de Cristo, las virtudes de Cristo, la paciencia de Cristo, la fe de Cristo, el amor de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la fidelidad de Cristo. Se le conoce como la novia de Cristo, Efesios 5, 25 al 28. Porque se nos enseña, ay, somos el pueblo elegido de Dios, hasta lo cantamos, somos el pueblo de Dios. ¿Sí, va? Pero Él eligió. Y cuando Él elige, vio ciertos atributos que Él desea que mantengamos. Y si la regamos, Él es fiel para perdonar, para dejar pasar. Se nos conoce como sacerdotes, sacerdocio real, como una nación santa. Dice Apocalipsis 21, versículos 9 y 10, que se conoce también a la iglesia como esposa del Cordero. Déjame decirte algo, si todos los humanos que profesamos la fe en Cristo Jesús en esta tierra formamos la esposa del Cordero, yo te aseguro que Cristo Jesús quitará alguna célula de su cuerpo, la que no le guste. Quitará la imperfección. Y si la imperfección tiene un nombre en particular, lo va a hacer. Si la imperfección se llama Felipe Barrón, la va a quitar, lo va a quitar. Si la imperfección eres tú, lo va a quitar. No sin que antes te dé la oportunidad. ¿Quién se casaría entonces una vez más con una novia descuidada, desarreglada y sin virtud? Y si le fallo a Dios, ¿deseará Él que yo sea parte de esa iglesia gloriosa? ¿O qué es lo que te hace creer que Cristo Jesús nos aceptará como estamos el día de hoy? Muchos escuchan, te decía ahorita que somos parte de esa iglesia y yo lo creo también. Pero quisiera que vayamos al libro del profeta Amós, por favor. Es un libro muy pequeñito. Zacarías, se encuentra por ahí Sofonías, Habacuc, Jonás, Abdías y Amós. En el capítulo 7, versículo 8. No te voy a hablar totalmente de este libro, pero te voy a hablar de unas cosas que me parecen importantes. Capítulo 7, versículo 8. Dice lo siguiente: el Señor me mostró otra visión. Dice Amós: estaba él de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano. Y el Señor me preguntó: ¿qué ves, Amós? Respondí:
una cuerda de plomada. Entonces el Señor dijo: mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo Israel, no volveré a perdonarlo. Qué interesante es entender que en este tiempo de espera Dios constantemente nos está visitando. Dios constantemente viene sobre su pueblo para fiscalizar nuestra conducta y nuestras formas de comportamiento. Totalmente contrario a lo que el mensaje que se está escuchando en la actualidad, que la visitación de Dios viene para darnos mucha alegría, gozo y darnos un montón de cosas que no tienen un respaldo bíblico. Amós dice que cuando Dios visita con el propósito de saber cómo estamos, de medirnos para ver si estamos alineados a su voluntad o en sus preceptos. Y le dijo a Amós: voy a ir a este pueblo y tiraré la plomada para ver si están alineaditos. Y si no están alineados, no los voy a perdonar. ¿Sabes lo que pasó con Jesús en su ministerio corto de 3 años cuando estuvo en Israel? Todos los judíos querían escuchar de Jesús que Dios les amaba, y en verdad Dios les decía que Dios les amaba, pero que tenían que arrepentirse de sus malas acciones. ¿Y sabes qué pasó con el pueblo de Israel? Dijeron: no te queremos escuchar. Y Jesús constantemente estuvo entre ellos haciendo milagros, hablándoles sobre los secretos más recónditos de Dios para hacerlos entender del gran amor por Dios, mas sin embargo ellos deseaban otra cosa, se habían extraviado en sus deseos. Todo el tiempo el pueblo de Israel vivió así, en una vida desordenada, únicamente buscaba de Dios la bendición, los cambios no le importaban. Cuando Dios les exigía cambios, ellos mejor buscaban otros dioses. Y los cristianos en este tiempo estamos exactamente igual. Cuando Dios quiere reprendernos a través de su palabra, decimos: esas palabras de condenación no la quiero, mejor busco otra forma de religión donde sea la cosa más tranquila, que no me confronte con mi manera de ser. Es interesante entender las palabras de Jesús diciendo: ay, Jerusalén, Jerusalén, cuánto van a sufrir. Dice: mucho más que Sodoma y Gomorra. Dijo: porque si ellos hubieran visto las manifestaciones que Dios ha hecho a través de mí, ellos se hubieran arrepentido. Pero ustedes, ay, Galilea, empieza a hablar de aquellas ciudades y le dice: todo porque no reconocieron el tiempo de la visitación para ser salvos. Estaremos nosotros en las mismas. Y me quedé pensando: Señor, no hay duda que a nosotros en palabra, en acción, nos tiene chiqueados. El tiempo de la visitación de Dios ha sido constante. Dios ha estado entre nosotros señalándonos siempre lo que a Él no le agrada, y lo hace con el propósito no de molestarnos, sino de estrechar más su unidad con nuestro corazón. Dios desea quitar de nosotros todo el pecado para que sea más estrecha la relación con el Padre. Pero ¿sabes qué pasa? Estamos volviendo nuestros ojos a otras cosas. Por eso le dijo: ¿qué es lo que estás viendo? Una plomada de albañil. Y todos sabemos que la plomada se usa con el único propósito de hacer paredes y enjarres derechitos. Y cuando el enjarre o las paredes o los muros no son derechos o no coinciden con esa plomada, ¿qué sucede? Se tira la barda, se tira el muro. O bien, como hacen algunos elegantes, pues ponle más remiendos al enjarre, que lo único que hace es hacer más cara la construcción y más incosteable, porque tarde que temprano se va a caer. Y muchos cristianos así caminamos con parches. Tarde que temprano van a caer. Muchas veces pensamos: es que Dios le agradó, no me hizo nada, entonces significa que lo que estoy haciendo en mi mala conducta, Dios la aprueba porque no me ha pasado nada. ¿Lo ha escuchado? Lo que pasa es que Dios te está dando la oportunidad de cambios, porque Él te ama. Dice capítulo 5, también de Amós:
para reforzar que cuando Él viene, viene con un propósito firme. Capítulo 5, versículos 18 al 23. Que nos puede ayudar para aquellos que dicen que estamos en un gran avivamiento porque están sucediendo cosas milagrosas y tantas manifestaciones del poder de Dios. Y a mí me sorprende ver en la ciudad más y más homosexualidad, más y más suicidios, más y más desintegración familiar, más y más adicciones. Pero el mundo cristiano, ¿qué es lo que dice? Es que la manifestación de Dios es grande. Dice, ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, o cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será, por cierto, sombrío y sin resplandor. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan sacrificios y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Pero fíjese, pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios, ofrendas durante 40 años en el desierto? Ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sicut, su rey, y también con la de Kiryun, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios, el Todopoderoso. Ay, Felipe, pero habla de lo que pasó con Israel en ese tiempo. ¿Sabes qué? El grave problema es que muchas veces se van tomando las cosas que convienen, porciones de algunos libros, de aquellos que te hacen sentir bien, pero aquellos que te hablan de la reprensión, eso se olvidan. Dice Daniel, capítulo 12, versículo 10 para terminar. En esos tiempos de la visitación de Dios, en esos tiempos de espera, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos sí van a entender. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo? En el tiempo de espera, por si nos llega antes la muerte, o por si antes está Jesús para cumplir con sus promesas. En lo personal creo que es un buen tiempo en el cual podemos nosotros reflexionar sobre nuestros caminos y si son malos, corregirlos. Y si hemos ofendido a Dios, pedirle perdón y hacer los cambios internos en nuestras vidas, porque el Señor no tendrá por inocente al que sea culpable. ¿Habrá una pregunta que quisieras hacer, por favor? A la iglesia se le conoce como edificio de Dios. Se le conoce también como campo de Dios, como templo del Espíritu Santo. Decía Pablo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Se le conoce a la iglesia también como virgen pura. ¿Qué significa esto de virgen pura? Se habla de una mujer. En su caso, la virgen pura, ¿cuáles eran las condiciones de la Virgen María para que no? A ver, ¿cuáles eran las condiciones de María? ¿Era qué? No había conocido hombre. ¿Qué más? Su conducta. ¿Qué más? Era una mujer virtuosa. Entonces a la iglesia se le da esta referencia de ser una virgen pura. No ser nosotros como iglesia infieles a Dios. Desviarnos detrás de otros tipos o corrientes del pensamiento. Mantenernos sin mancha como iglesia. Se le conoce también como la Jerusalén de arriba, porque la iglesia de Dios es espiritual, todos lo sabemos, ¿no? Aunque aquí nosotros nos juntamos, pues cuando Jesucristo venga, no creas que nos va a llevar a todos. No, sí, yo me involucro, no creas que nos va a llevar a todos.
Nos va a llevar a algunos y va a dejar a otros. Porque hay quienes no quieren caminar. Por eso es que es la Jerusalén de arriba. Esto contradice lo que muchos evangelistas dicen. Es que tú únicamente recibes a Cristo en tu corazón y ya está hecho. No, hay más cosas. ¿Cómo inviertes el tiempo de espera? Se le conoce también como templo sagrado o cuerpo de Cristo. La novia de Cristo. Imagínense si Cristo es el Dios creador del cielo y de la tierra y de toda cosa cuanto no conocemos en este mundo material y en el mundo espiritual. Imagínate la clase de novia que quiere. No sé si se den cuenta, mujeres, pero los hombres son exigentes. Cuando se quieren casar, no se quieren casar con cualquiera. Dicen los hombres que para pasar el rato, cualquiera. Para ya unirse al matrimonio la cosa cambia. Tal vez las mujeres piensan lo mismo. Para pasar el rato, que ya no estaría tan bien, cualquiera. Para el matrimonio la cosa se vuelve más selectivo. Oye, pero si no era la novia de tu juventud, la que decías que no podías, no podías vivir con ella, 15 años de novio desde la primaria. No, es que ya quiero sentar cabeza. Hace que las cosas cambian. Le encontré estos y estos y estos defectos. ¿Qué es lo que crees que Cristo va a ver en nosotros? No, mira pues, estos y estos y estos defectos. No se limpió. ¿Cómo será una novia que no se baña a la hora de su boda? O que no se vistió apropiadamente. No se peinó, no se embelleció dentro de... No. ¿Crees que Cristo Jesús nos aceptaría como estamos ahorita? No. Tenemos que limpiarnos. Y me involucro también, tenemos que limpiarnos. Tenemos, como dice Deuteronomio, procurar ser diferentes. Procurar adquirir el carácter de Cristo, las virtudes de Cristo, la paciencia de Cristo, la fe de Cristo, el amor de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la fidelidad de Cristo. Se le conoce como la novia de Cristo, Efesios 5, 25 al 28. Porque se nos enseña, ay, somos el pueblo elegido de Dios, hasta lo cantamos, somos el pueblo de Dios. ¿Sí, va? Pero Él eligió. Y cuando Él elige, vio ciertos atributos que Él desea que mantengamos. Y si la regamos, Él es fiel para perdonar, para dejar pasar. Se nos conoce como sacerdotes, sacerdocio real, como una nación santa. Dice Apocalipsis 21, versículos 9 y 10, que se conoce también a la iglesia como esposa del Cordero. Déjame decirte algo, si todos los humanos que profesamos la fe en Cristo Jesús en esta tierra formamos la esposa del Cordero, yo te aseguro que Cristo Jesús quitará alguna célula de su cuerpo, la que no le guste. Quitará la imperfección. Y si la imperfección tiene un nombre en particular, lo va a hacer. Si la imperfección se llama Felipe Barrón, la va a quitar, lo va a quitar. Si la imperfección eres tú, lo va a quitar. No sin que antes te dé la oportunidad. ¿Quién se casaría entonces una vez más con una novia descuidada, desarreglada y sin virtud? Y si le fallo a Dios, ¿deseará Él que yo sea parte de esa iglesia gloriosa? ¿O qué es lo que te hace creer que Cristo Jesús nos aceptará como estamos el día de hoy? Muchos escuchan, te decía ahorita que somos parte de esa iglesia y yo lo creo también. Pero quisiera que vayamos al libro del profeta Amós, por favor. Es un libro muy pequeñito. Zacarías, se encuentra por ahí Sofonías, Habacuc, Jonás, Abdías y Amós. En el capítulo 7, versículo 8. No te voy a hablar totalmente de este libro, pero te voy a hablar de unas cosas que me parecen importantes. Capítulo 7, versículo 8. Dice lo siguiente. El Señor me mostró otra visión. Dice Amós.
Estaba él de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano. Y el Señor me preguntó: ¿qué ves, Amós? Respondí: una cuerda de plomada. Entonces el Señor dijo: mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo Israel, no volveré a perdonarlo. Qué interesante es entender que en este tiempo de espera Dios constantemente nos está visitando. Dios constantemente viene sobre su pueblo para fiscalizar nuestra conducta y nuestras formas de comportamiento. Totalmente contrario a lo que el mensaje que se está escuchando en la actualidad, que la visitación de Dios viene para darnos mucha alegría, gozo y darnos un montón de cosas que no tienen un respaldo bíblico. Amós dice que cuando Dios visita con el propósito de saber cómo estamos, de medirnos para ver si estamos alineados a su voluntad o en sus preceptos. Y le dijo a Amós: voy a ir a este pueblo y tiraré la plomada para ver si están alineaditos. Y si no están alineados, no los voy a perdonar. ¿Sabes lo que pasó con Jesús en su ministerio corto de 3 años cuando estuvo en Israel? Todos los judíos querían escuchar de Jesús que Dios les amaba, y en verdad Dios les decía que Dios les amaba, pero que tenían que arrepentirse de sus malas acciones. ¿Y sabes qué pasó con el pueblo de Israel? Dijeron: no te queremos escuchar. Y Jesús constantemente estuvo entre ellos haciendo milagros, hablándoles sobre los secretos más recónditos de Dios para hacerlos entender del gran amor por Dios, mas sin embargo ellos deseaban otra cosa, se habían extraviado en sus deseos. Todo el tiempo el pueblo de Israel vivió así, en una vida desordenada, únicamente buscaba de Dios la bendición, los cambios no le importaban. Cuando Dios les exigía cambios, ellos mejor buscaban otros dioses. Y los cristianos en este tiempo estamos exactamente igual. Cuando Dios quiere reprendernos a través de su palabra, decimos: esas palabras de condenación no la quiero, mejor busco otra forma de religión donde sea la cosa más tranquila, que no me confronte con mi manera de ser. Es interesante entender las palabras de Jesús diciendo: ay, Jerusalén, Jerusalén, cuánto van a sufrir. Dice: mucho más que Sodoma y Gomorra. Dijo: porque si ellos hubieran visto las manifestaciones que Dios ha hecho a través de mí, ellos se hubieran arrepentido. Pero ustedes, ay, Galilea, empieza a hablar de aquellas ciudades y le dice: todo porque no reconocieron el tiempo de la visitación para ser salvos. Estaremos nosotros en las mismas. Y me quedé pensando: Señor, no hay duda que a nosotros en palabra, en acción, nos tiene chiqueados. El tiempo de la visitación de Dios ha sido constante. Dios ha estado entre nosotros señalándonos siempre lo que a Él no le agrada, y lo hace con el propósito no de molestarnos, sino de estrechar más su unidad con nuestro corazón. Dios desea quitar de nosotros todo el pecado para que sea más estrecha la relación con el Padre. Pero ¿sabes qué pasa? Estamos volviendo nuestros ojos a otras cosas. Por eso le dijo: ¿qué es lo que estás viendo? Una plomada de albañil. Y todos sabemos que la plomada se usa con el único propósito de hacer paredes y enjarres derechitos. Y cuando el enjarre o las paredes o los muros no son derechos o no coinciden con esa plomada, ¿qué sucede? Se tira la barda, se tira el muro. O bien, como hacen algunos elegantes, pues ponle más remiendos al enjarre, que lo único que hace es hacer más cara la construcción y más incosteable, porque tarde que temprano se va a caer. Y muchos cristianos así caminamos con parches, tarde que temprano van a caer.
Muchas veces pensamos, es que Dios le agradó, no me hizo nada. Entonces significa que lo que estoy haciendo en mi mala conducta, Dios la aprueba porque no me ha pasado nada. ¿Lo ha escuchado? Lo que pasa es que Dios te está dando la oportunidad de cambios, porque Él te ama. Dice capítulo 5, también digamos, para reforzar que cuando Él viene con un propósito firme. Capítulo 5, versículos 18 al 23, que nos puede ayudar para aquellos que dicen que estamos en un gran avivamiento porque están sucediendo cosas milagrosas y tantas manifestaciones del poder de Dios. Y a mí me sorprende ver en la ciudad más y más homosexualidad, más y más suicidios, más y más desintegración familiar, más y más adicciones. Pero el mundo cristiano, ¿qué es lo que dice? Es que la manifestación de Dios es grande. Dice, ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, o cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será, por cierto, sombrío y sin resplandor. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan sacrificios y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Pero fíjese, pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios, ofrendas durante 40 años en el desierto? Ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sicut, su rey, y también con la de Kiryun, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios, el Todopoderoso. Ay, Felipe, pero habla de lo que pasó con Israel en ese tiempo. ¿Sabes qué? El grave problema es que muchas veces se van tomando las cosas que convienen, porciones de algunos libros, de aquellos que te hacen sentir bien, pero aquellos que te hablan de la reprensión, eso se olvidan. Dice Daniel, capítulo 12, versículo 10 para terminar. En esos tiempos de la visitación de Dios, en esos tiempos de espera, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos sí van a entender. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo? En el tiempo de espera, por si nos llega antes la muerte, o por si antes está Jesús para cumplir con sus promesas. En lo personal creo que es un buen tiempo en el cual podemos nosotros reflexionar sobre nuestros caminos y si son malos, corregirlos. Y si hemos ofendido a Dios, pedirle perdón y hacer los cambios internos en nuestras vidas, porque el Señor no tendrá por inocente al que sea culpable. ¿Habrá una pregunta que quisieras hacer, por favor? Dios ha estado entre nosotros señalándonos siempre lo que a Él no le agrada y lo hace con el propósito no de molestarnos, sino de estrechar más su unidad con nuestro corazón. Dios desea quitar de nosotros todo el pecado para que sea más estrecha la relación con el Padre. Pero ¿sabes qué pasa? Estamos volviendo nuestros ojos a otras cosas. Por eso le dijo, ¿qué es lo que estás viendo? Una plomada de albañil. Y todos sabemos que la plomada se usa con el único propósito de hacer paredes y enjarres derechitos. Y cuando el enjarre o las paredes o los muros no son derechos o no coinciden con esa plomada, ¿qué sucede? Se tira la barda, se tira el muro. O bien, como hacen algunos elegantes, pues ponle más remiendos al enjarre.
que lo único que hace es hacer más cara la construcción y más incosteable, porque tarde que temprano se va a caer. Y muchos cristianos así caminamos con parches. Tarde que temprano van a caer. Muchas veces pensamos, es que Dios le agradó, no me hizo nada, entonces significa que lo que estoy haciendo en mi mala conducta, Dios la aprueba porque no me ha pasado nada. ¿Lo ha escuchado? Lo que pasa es que Dios te está dando la oportunidad de cambios, porque Él te ama. Dice el capítulo 5, también digamos, para reforzar que cuando Él viene con un propósito firme. Capítulo 5, versículos 18 al 23, que nos puede ayudar para aquellos que dicen que estamos en un gran avivamiento porque están sucediendo cosas milagrosas y tantas manifestaciones del poder de Dios. Y a mí me sorprende ver en la ciudad más y más homosexualidad, más y más suicidios, más y más desintegración familiar, más y más adicciones. Pero el mundo cristiano, ¿qué es lo que dice? Es que la manifestación de Dios es grande. Dice, ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, o cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será, por cierto, sombrío y sin resplandor. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan sacrificios y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Pero fíjese, pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios, ofrendas durante 40 años en el desierto? Ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sicut, su rey, y también con la de Kiryun, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios, el Todopoderoso. Ay, Felipe, pero habla de lo que pasó con Israel en ese tiempo. ¿Sabes qué? El grave problema es que muchas veces se van tomando las cosas que convienen, porciones de algunos libros, de aquellos que te hacen sentir bien, pero aquellos que te hablan de la reprensión, eso se olvidan. Dice Daniel, capítulo 12, versículo 10 para terminar. En esos tiempos de la visitación de Dios, en esos tiempos de espera, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos sí van a entender. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo? En el tiempo de espera, por si nos llega antes la muerte, o por si antes está Jesús para cumplir con sus promesas. En lo personal creo que es un buen tiempo en el cual podemos nosotros reflexionar sobre nuestros caminos y si son malos, corregirlos. Y si hemos ofendido a Dios, pedirle perdón y hacer los cambios internos en nuestras vidas, porque el Señor no tendrá por inocente al que sea culpable. ¿Habrá una pregunta que quisieras hacer, por favor? Tendrán que cargar con la imagen de Sicut, su rey, y también con la de Kiryun, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios, el Todopoderoso. Ay, Felipe, pero habla de lo que pasó con Israel en ese tiempo. ¿Sabes qué? El grave problema es que muchas veces se van tomando las cosas que convienen, porciones de algunos libros, de aquellos que te hacen sentir bien, pero aquellos que te hablan de la reprensión, eso se olvidan. Dice Daniel,
capítulo 12, versículo 10 para terminar. En esos tiempos de la visitación de Dios, en esos tiempos de espera, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos sí van a entender. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo? En el tiempo de espera, por si nos llega antes la muerte o por si antes está Jesús para cumplir con sus promesas. En lo personal creo que es un buen tiempo en el cual podemos nosotros reflexionar sobre nuestros caminos y si son malos, corregirlos. Y si hemos ofendido a Dios, pedirle perdón y hacer los cambios internos en nuestras vidas, porque el Señor no tendrá por inocente al que sea culpable. Habrá una pregunta que quisieras hacer, por favor. ¿Llega antes la muerte o por si antes está Jesús para cumplir con sus promesas? En lo personal creo que es un buen tiempo en el cual podemos nosotros reflexionar sobre nuestros caminos y si son malos, corregirlos. Y si hemos ofendido a Dios, pedirle perdón y hacer los cambios internos en nuestras vidas, porque el Señor no tendrá por inocente al que sea culpable. Habrá una pregunta que quisieras hacer, por favor. Habrá una pregunta que quisieras hacer, por favor.